Dios nos bendiga a todos. Vamos a iniciar hoy con un estudio diferente del que hemos venido tratando. Vamos a precisamente tomar una de las epístolas generales, que serían las epístolas que llegan después de Pablo, las que están entre Hebreos hasta, ¿verdad? Tercera de Juan, hasta Judas, que sería la última, ¿verdad? Esta sería la última de las epístolas generales, que precisamente es Judas. Hoy vamos a estar viendo Judas del 1 al 4. Mi idea es estar haciendo todo un análisis de toda la carta. Es una carta que solo tiene una, un capítulo. Son, si no me equivoco, son 25 versículos. Eh, entonces vamos a estarlos viendo uno por uno, haciendo una exégesis de toda la carta para hacer algo distinto. Entonces, sin más, el primer mensaje, que estaría basado en Judas del 1 al 4, se llama Contra los infiltrados. Si bien recuerdan, hace mucho tiempo, si no me equivoco, fue en el 2006, hubo una película que se llamaba Los Infiltrados, que ganó Oscar. No sé si algunos recuerdan la película, pero básicamente fue una de las ganadoras. Ganó 4 Oscar. Entre los actores destacados de la película estaba Matt Damon, Leonardo DiCaprio y Jack Nicholson. Básicamente la película trataba de dos infiltrados. Había un policía que estaba infiltrado en la mafia, y había un topo de la mafia infiltrado en la policía. O sea, era una doble infiltración. Una persona haciéndose pasar por policía, que era realmente de la mafia, y uno de la mafia haciéndose pasar por policía, ¿verdad? O sea, en ambos bandos había un infiltrado. En la película se puede ver muy bien cómo alguien infiltrado hace daño, cómo es como un espía, ¿verdad? Que tienen dentro de otra organización, que les da información, y, y, y cómo esto hacía daño a las dos organizaciones. Ahora, he titulado este mensaje Contra los infiltrados, porque precisamente la epístola a Judas nos habla de eso. Nos habla de que hay hombres infiltrados en la iglesia. Vamos a leer el texto. Vamos a ir a Judas del 1 al 4. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios, Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros a nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada, perdón, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ok, en primer lugar, el versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Padre y guardados en Jesucristo. Pueden ver el texto en la parte posterior de la diapositiva, en la parte de abajo. Ahí lo he puesto en forma íntegra. ¿Qué inicia la epístola de Judas? Inicia presentando a su autor. ¿Que quién es? Judas. Es muy interesante que él solo se presenta como siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. Judas era uno de los hermanos en la carne de Jesús. Trata de ponerse un momento
en los pies de Judas. ¿Qué debe sentirse que usted creció con un hermano mayor en su casa? Siempre lo vio como su hermano mayor. Y conforme va pasando el tiempo, aunque usted no está muy convencido y a su hermano lo empiezan a llamar el Mesías, a su hermano mayor, se da cuenta poco a poco que realmente es el Mesías y no solo eso, sino que su hermano es Dios. O sea, creo que ninguno de nosotros va a estar en la situación de los hermanos en la carne de Jesús o en la situación de María, que es decir, un familiar de nuestro es Dios. Entonces, ubíquese en todo un momentito en eso. Ese es el hermano en la carne de Jesús y él solo se presenta como siervo de Jesucristo. Es muy interesante que él pudo haber dicho, yo soy el hermano de Jesús, pero él asimismo se presenta como siervo de Jesucristo. Pudo haberse aprovechado de decir, vean, yo soy el hermano de Jesús, no soy el hermano de cualquiera, soy el hermano de Jesús. No, él se presenta como siervo de Jesús. Él en ese momento había aceptado que Jesús, su hermano mayor en la carne, era su Señor, y no solo su Señor, sino que era Dios. Porque al decirle Señor, estoy reconociendo que es Dios, porque esa era la implicación. Al decirle Señor a Jesús, estábamos implicando la deidad o divinidad de Jesucristo, y él se reconoce a sí mismo como un esclavo, un siervo, y simplemente dice, y soy hermano de Jacob. ¿Quién era Jacob? Pues resulta que el mismo Santiago que escribió la epístola de Santiago, o sea, otro nombre en la Biblia para Jacobo es Santiago. Entonces esos dos escritores de la Biblia, tanto Santiago como Judas, son hermanos. Esto es toda una lección de humildad. Hoy en día hay muchísimos que en lugar de hacerse pequeñitos, como deberían ser, porque nosotros somos pequeños a la par del Señor, se más bien buscan hacerse grandes, poniéndose inclusive títulos. Ya no les basta a muchos llamarse pastor, sino que se llaman a sí mismo apóstol, patriarca. Hasta escuché a alguien que se llamaba a sí mismo arcángel. O sencillamente muchas veces nos vemos como, y aquí voy a hacer un juego de palabras, pongan atención al juego de palabras, en vez de vernos como siervos del gran Dios, muchas veces queremos vernos como grandes siervos de Dios. Nuevamente lo digo para que escuche el juego de palabras, en vez de vernos como siervos del gran Dios, queremos vernos como grandes siervos de Dios, cuando el grande es Él. Nosotros somos pequeños. En esto Judas nos da una gran lección de humildad, ¿verdad? Nosotros somos solo siervos, no somos siervazos, somos siervos que estamos para eh, servir al gran Señor que tenemos, que es Jesucristo. Entonces es una verdadera lección de humildad de parte de Judas. Por otra parte, presenta a los destinatarios, dice a los llamados, a los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Es una buena descripción de una iglesia local, porque básicamente la carta fue enviada a una iglesia local que desconocemos, pero en cierto sentido, esos tres adjetivos describen a la iglesia universal, a la iglesia que es desde el principio de Pentecostés hasta la era actual. Somos los llamados porque Jesús nos llamó, nos hizo ese llamado por el cual alcanzamos la salvación y nos entregamos nuestra vida a Él. Somos santificados en el sentido que hemos sido apartados para Él, y somos los guardados. ¿Por qué somos los guardados? Porque Dios nos guarda, nos vigila, nos preserva. Y en el caso de Judas, en su contexto, nos preserva de no caer ante la falsa doctrina y los falsos maestros que se han infiltrado, que es lo que vamos a ver más adelante. El saludo, vamos a leerlo, dice el versículo 2 de Judas: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Desearle misericordia
Desearle misericordia en cada una de esas cartas es algo bastante común, pero también se desea paz, ¿verdad? Que es equivalente al shalom hebreo. ¿Qué quiero decir con esto? Es una palabra, la palabra paz es más amplia, ¿verdad? Que no es ausencia de guerra, sino que se refiere como a un sentido de bienestar pleno, ¿verdad? Eso es el shalom, eh, o cuando se usa la palabra paz, también en griego, y por supuesto la palabra amor, que es ágape, que es el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, todo eso nos lo desea Judas en abundancia, por lo que es una gran bendición para nosotros. Por su parte, el versículo 3 inicia Judas llamándolos amados. Tanto en el versículo 3 como en el versículo 17 como el versículo 20, Judas llama amados a los que están destinando la epístola. Eso nos habla de varias cosas. ¿Por qué amados? No, parece que es la expresión favorita que utiliza Judas para llamar a los hermanos en Cristo. Probablemente él los conocía. Si les llama amados, o sea, yo no creo que él le dijera amados a alguien que no ama, verdaderamente a alguien que usted no conoce. De hecho, para amar a alguien usted tiene que conocerlo. Entre más amamos a Dios, sí, entre más conocemos a Dios, más le amamos y entre más conocemos a los hermanos en la fe, más los amamos. Entonces, que realmente en esta época de individualismo eh, cae en la sociedad posmoderna actual, podamos llamar amados a la familia de la fe. O sea, somos amados. Podemos llamarles ya amados al pastor, a los hermanos, a cada uno, porque el amor tiene que estar ahí, en una iglesia. Tenemos que amarnos, es parte de lo que nos ha llamado Jesús como una familia. Entonces Él les llama amados. Entonces, luego dice el texto, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, dice el versículo 3. Él tenía la gran solicitud de escribirlos, tenía un anhelo apresurado de escribir. Imagínese que un familiar suyo, un hijo, un cónyuge, su papá, su mamá, estuviera en peligro en ese momento. Tendríamos prisa en advertir de que está en peligro. No nos pondríamos ahí a mandarme un mensajito por WhatsApp. Si en serio nos surge, ¿qué hacemos? O vamos y lo buscamos, o los llamamos por teléfono, pero no mandamos ahí un mensajito por WhatsApp o un CMS si es algo urgente. Entonces, ese anhelo urgente tenía él, Judas, de escribirle a estos amados, a esta iglesia que era conocida por él. Y les quería hablar de qué? De algo sumamente importante, de la común salvación. Y que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Les llama pelear por la fe que le fue dada una vez dada a los santos. Es importante esa expresión. Aquí está hablando de la fe como cuerpo de doctrina. O sea, la doctrina, la fe cristiana fue dada solo una vez a los discípulos, a los apóstoles. No hay otra fe, solo una vez. Fue depositada por medio de Jesucristo en los apóstoles y nos llega a nosotros y entonces les dice que contiendan ardientemente por esa fe, porque no puede haber otra fe. Gálatas 1:8 dice que si aún un ángel del cielo
te presentara otro mensaje del Evangelio, no podemos creerlo. Es interesante ese versículo de Gálatas, muy relacionado, y es eso, que no, ni a un ángel. No puede haber una nueva revelación. Ya la revelación fue dada, fue depositada una única vez y para siempre. El canon está cerrado. Ya no hay más revelación. Ya no hay más libros de la Biblia. Con eso me refiero a que el canon está cerrado. Recibimos ciertos libros que están en nuestra escritura actual y ya no hay más. Gálatas 1:8 habla de que ni a un ángel del cielo. Es muy curioso porque hay una secta y una religión que dicen que un ángel les dio una nueva revelación. La religión es el Islam, que básicamente se dice que a Mohammed, que hemos latinizado Mahoma, se le pareció un ángel y le presentó la revelación que ahora está contenida en el Corán. Luego los mormones, dice, lo que dice su historia es que a su profeta llamado Joseph Smith o José Smith se le aparece un ángel, el ángel Moroni, y es el que le dicta el libro del Mormón. Pero cuando la palabra lo dice muy claramente, que ni a un ángel del cielo se nos presentara con un mensaje diferente, no podemos aceptarlo. Hoy en día, bueno, hay muchos falsos evangelios, muchos pseudoevangelios, muchas falsas doctrinas, muchos falsos maestros, pero la fe fue dada una vez dada a los santos, entonces podemos saber que no hay nuevas revelaciones y tener mucho cuidado cuando alguien dice, Dios me habló. Dios sí me puede hablar. De hecho, si alguien a mí me dice, Jaime, yo estaba leyendo la Biblia, y yo sentí que Dios me habló a través de este versículo. Sí, ahí Dios le está hablando, porque le está dando a través de la revelación que ha sido dada. Si alguien me dice, yo estaba escuchando un predicador, o estaba escuchando al pastor predicando el domingo, y yo sentí que ese mensaje era para mí, ese mensaje que el pastor está basando en la palabra de Dios, por supuesto, ahí Dios le habló. Pero si es algo aparte de la escritura, hay que tener mucho cuidado, porque Dios no habla, no hace nuevas revelaciones nuevas. Perdón, no hace nuevas revelaciones. Ahora, ¿por qué él tenía esa solicitud de escribirlos acerca de la salvación que había sido y de la fe que solo había sido dada una vez a los santos? ¿Por qué? Y ahí dice el texto, el propósito está en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces él quería escribirles con solicitud y les parecía sumamente importante a Judas escribirles. ¿Por qué? Porque se había dado cuenta que hombres impíos, es importante, son hombres impíos. Si son impíos, no son santos, no son creyentes. No tienen el Espíritu Santo. Y eso vamos a verlo más adelante cuando sigamos profundizando en la epístola de Judas. Han entrado encubiertos. O sea, son lobos que se han disfrazado de ovejas. Son personas que parecen pastores, que pueden parecer hermanos, que pueden parecer predicadores cristianos, pero que entraron encubiertos, cambiando el mensaje que una vez fue depositado a la iglesia. Igual en la iglesia de hoy se han infiltrado hombres en las sillas de las iglesias y los medios de comunicación. Hay que tener cuidado. N- Por más que creamos que nuestra iglesia es muy ortodoxa o muy sana o muy de sana doctrina, para no decir términos tan técnicos, se puede infiltrar falsos maestros
que enseñan cosas que no son de Dios, que no son parte de la fe que una vez fue depositada a la iglesia, ya sea por un invitado, ya sea porque alguien se nos infiltró abiertamente y no nos dimos cuenta que tenía otras inclinaciones teológicas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora, hoy en día, los hermanos no se alimentan solo por lo que escuchan en su iglesia. El problema es que tenemos medios de comunicación. Hay un, hay canales de televisión cristiana y sobre todo hoy en día la gente está usando mucho internet. Entonces, recordemos, no todo lo que usted escucha en internet, aun sean predicadores de renombre, no todo es sana doctrina. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Si usted quiere escuchar predicaciones en internet, bueno, aparte de los de nuestra iglesia, tanto el pastor como yo o otras personas le podemos recomendar predicadores que sabemos que son buenos y que son de sana doctrina y que son una postura de acuerdo a lo que cree nuestra iglesia. Porque no todo lo que se oye en internet es sano. Va a haber posiciones muy opuestas a lo que se dice realmente en la escritura. Entonces, tener mucho cuidado con eso porque se nos infiltra. Ahora ya no solo se nos infiltra dentro de la iglesia, sino que a través de YouTube, por ejemplo, se pueden infiltrar y usted estar escuchando cosas que realmente no sean de edificación. Ahora, también dice el texto que estas personas en particular tenían dos herejías. La primera es, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y la otra es que negaban a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero es que eran personas que convierten en libertinaje la gracia. ¿Cuántas personas dicen, pecan o están en pecado y dicen que por gracia Dios los perdona? En este caso, la palabra ahí libertinaje tiene que ver o sea, tiene connotaciones sexuales. O sea, en el texto original en griego tiene connotaciones sexuales. Entonces, sí, muchas veces pasa esto. Personas que están en pecado sexual dicen, no, esto no es pecado, porque Dios lo perdona. ¿Cuántas iglesias hoy en día están no solo aceptando pecados sexuales, ¿verdad? Desde homosexualidad, transexuales, etcétera, etcétera, etcétera. A veces hasta están ordenando en su iglesia pastores con este tipo de pecados. Eso es convertir en libertinaje la gracia. No podemos simplemente por gracia decir que el pecado está bien. El otro pecado que se veían estos falsos maestros, o la otra falsa enseñanza de estos maestros, era que negaban a Jesucristo como soberano Señor. O sea, negaban a Dios como el único Señor. Al negar a Jesucristo también, lo que está diciendo es que negaban que Jesús era Dios. Es una de las principales características de las sectas de hoy en día y es negar que Jesús es Dios. Muchas de las sectas actuales niegan que Jesucristo es Dios, lo ven solamente como un ser espiritual con un grado menor, eh, pero no lo ven como Dios. Entonces, sí, no podemos negar la divinidad. Hay otros que sencillamente lo que viven es lo que yo llamo un ateísmo práctico. O sea, que no es que dicen sí mismos creer en Dios, pero viven como si no creyeran en Dios, porque su vida lo que muestra es que no creen en Dios, que no hay un Dios que los está viendo, no hay un Dios que está observando sus acciones. Muchos caen en este pecado en particular.
Entonces, tener mucho cuidado con este tipo de herejías, ¿verdad? Que se están ir en la iglesia es lo que nos llama Judas. Cierro con esto, porque ya se nos está haciendo tarde. ¿Por qué nos llamamos evangélicos? Bueno, ahí ya lo estoy poniendo la respuesta en la diapositiva, pero tal vez es algo que usted muchas veces no se ha puesto a pensar. Lo vemos tal vez solo como un nombre. ¿Por qué nos llamamos evangélicos? Porque seguimos y enseñamos el evangelio dado por Jesucristo. Fe, ese cuerpo de doctrina que fue dado una sola vez a los santos, a eso lo conocemos como el Evangelio, como el cuerpo de doctrina cristiana. Entonces seguimos ese cuerpo de Evangelio y enseñamos ese Evangelio que nos fue dado por el mismo Señor Jesucristo, porque los apóstoles lo obtienen del Señor, no es un invento de los apóstoles, no, ellos lo reciben de Jesucristo, por eso estuvieron 3 años con Él recibiendo discipulado del mismísimo maestro de maestros. Entonces, sí, nos somos evangélicos porque seguimos la fe que fue dada una vez solamente a los otros. Nuestra responsabilidad como creyentes es contender contra aquellos que quieren pervertir el mensaje del evangelio. O sea, ¿qué es contender? Luchar. No podemos dejarnos vencer. Tenemos que ser guardados del falso mensaje y tener mucho cuidado con aquellos que se infiltran en la iglesia de Cristo. Que el Señor los bendiga.